Día 127 de nuestro diario y hoy el tema es cizaña, ¿vale? Y ya hemos empezado con una imagen típica. Hay un montón de programas, ¿no?, donde la gente hace, pues eso, discusiones, hablan los unos de los otros, meten, malmeten, y la cosa no es que haya programas de eso, es que nos encantan, ¿no? Que nos encanta una crítica, que nos gusta un montón que vengan y nos hablen. Y es que este tema de la cizaña en medio del trigo es el tema que hoy, este evangelio de este domingo, pues toca el Señor. Así que vamos al evangelio y vamos a continuar hablando del tema. Del evangelio según San Mateo. Y en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaban a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Bien, dejamos el evangelio aquí. Y el tema de la cizaña y el trigo, ¿vale? Es verdad que la semana pasada hablábamos del sembrador, de la semilla, del tipo de tierra donde cae la palabra, donde cae la semilla, perdón. Y hoy el Señor nos vuelve a poner otro ejemplo del campo, ¿eh? El Señor utiliza las cosas prácticas del día a día para explicar, pues, los misterios del reino. Y este de la cizaña, pues yo me he tenido que meter en internet a averiguar, ¿no? Y he encontrado, si lo que digo no es cierto, que la culpa es de Wikipedia, ¿no? Como todo. Bien, pues la cizaña es un tipo de grano que es muy similar al trigo en su origen, ¿no? Son dos, digamos, como sabéis que el trigo empieza una hierbecita verde y luego después sale la espiga, se va secando y conforme va cogiendo el grano peso, ¿no? Va cogiendo peso la espiga, se va doblando. Pero la cizaña tiene la misma apariencia, pero no tiene grano de trigo, no tiene fruto en sí como el trigo, de modo que la espiga siempre queda derechita. Claro, ahora entendemos por qué dice el Señor: dejadlas juntas, y en el momento de la siega, claro, el trigo está agachado, pero la cizaña está arriba. Entonces, claro, se ve ahí, ¿no? Pues la cizaña bien derechita, pues se puede cortar más fácil, ¿no? Y luego ya después nos queda el trigo. Este ejemplo, que seguro que más de uno lo experimentaría cuando el Señor utilizó esta imagen, más de uno de los que escuchaba, pues entendería perfectamente, ¿no? Y aquí es donde pues viene este misterio del trigo y la cizaña. ¿Es verdad que existe el mal en el mundo? Sí, pero muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Hay mucha gente que dice: bueno, Dios no existe porque existe el mal. Dios ha sembrado el trigo, pero el enemigo también ha sembrado la cizaña, ¿no? Es cierto que Dios existe, pero es cierto también que existe el pecado y existe el demonio. Y como decía uno, ¿no? sé si habéis visto ese vídeo que está en la peluquería y el peluquero le dice al hombre: Dios no existe porque existe el mal, esto, lo otro. Y cuando el hombre le terminaron de cortar el pelo, salió a la calle y entró con un muchacho que tenía el pelo largo y le dijo: los peluqueros no existen. Y el peluquero dijo: ¿entonces yo qué soy? Dice: yo claro que existo. Dice: pero él no viene a mi peluquería. Dice: pues lo mismo Dios. La ausencia de Dios, ¿no?, es lo que hace que exista y el pecado entre más fácil. No podemos decir que Dios no existe por el hecho de que hay guerras, cuando las guerras las hacemos nosotros, cuando hay hambre, cuando los injustos en repartir las riquezas, porque hay riquezas en todo el mundo, para todo el mundo, pero por nuestro egoísmo las acaparamos y dejamos a gente que se muera de hambre. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Y es verdad que muchas veces, viendo el mal que hacemos nosotros, es más fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Es como si un profesor, porque el niño se porta mal, dice: los padres no existen. Vosotros como padres tenéis conciencia, y muchos lo sabéis, que tú intentas educar a tu hijo, intentas hacer lo mejor de él, pero él en sus decisiones hace lo que le da la gana. Lo mismo, existe el trigo y existe la cizaña. El misterio del bien y el mal en la realidad en la que vivimos es un ejemplo genial de lo que es, pues, esto, ¿no? Dios siembra su semilla, pero también el pecado y el maligno siembra la suya. ¿Y cuál de las dos crecen? Las dos. Y las dos crecen juntas. Nosotros quisiéramos, ¿no?, pues empezar a cortar, ¿no?, por lo sano. Pero es verdad que, como dice el Señor, que es súper gráfico, si empiezas a cortar cuando todavía no distingues, puedes cortar trigo sin darte cuenta. Y ahí es donde
los que sois padres, los que sois profesores, todos los que tenemos la responsabilidad, a lo mejor, de educar o formar o evangelizar, no podemos empezar a cortar cabezas, ¿no? Porque una persona esté en un mal momento, porque hay que esperar que la cizaña se identifique y el trigo crezca, ¿no? Muchas veces por querer corregir demasiado o demasiado pronto o actuar así de una forma un poquito más neurótica nos cargamos a la gente, ¿no? Esto nos pasa a todos. Por eso necesitamos la paciencia, de que haya personas que Dios nunca da por perdida ¿no? Y tengamos que tener paciencia con ellas, paciencia con la existencia del mal. Y sobre todo hay una cosa de la que muy pocas veces hablamos, ¿no? De dejar el juicio a Dios. Se nos olvida que Dios va a juzgar y que será Él el que al final de los tiempos separará la cizaña del trigo. Y esta imagen de la cizaña del trigo también vamos a aplicárnosla ya no solamente a nuestra sociedad, sino también a nosotros. La cizaña, bueno, perdón, me dejaba un detalle hablando de la sociedad en la que vivimos. Se ve el trigo de la cizaña, ¿no? El ejemplo del trigo que se inclina porque tiene fruto, ¿no? Y está más inclinado, y el que está hueco, ¿no? Siempre está lleno ¿de qué? De sí mismo, ¿no? La cizaña derechito, ¿no? Lleno de sí mismo, ¿no? Que no se inclina ante nadie, que no entra, ¿no? El que se agacha, digamos, entra por esa puertecita estrecha que es la del día a día que el Señor nos pone, ¿no? Pero bien, vamos a nosotros, porque también, esto es un aspecto, vamos a otro aspecto. Dentro de nosotros experimentamos que existe el trigo y la cizaña. Y ahí es donde entra este combate de cada uno de nosotros que San Pablo lo expresa fantásticamente en el capítulo 7 de su carta a los romanos. Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. ¿Cómo es posible, dice San Pablo, que si conozco la ley, conozco los mandamientos y con mi mente, pues yo quiero servir a Dios, pero me doy cuenta que dentro de mí habita otra fuerza, que es la fuerza del pecado, ¿no? Los dibujos animados siempre han expresado esto, ¿no? Con el angelito y el demonio, que aparece uno a cada lado dentro de nosotros. Y ahí es, claro, cuando llega el momento de la decisión, ¿no? El angelito te dice, no hombre, no se lo tengas en cuenta, perdónalo, tal. Y el demonio nos dice, no, ¿cómo que perdona? Hombre, este ya está bien, no es la primera vez que te la hace, pues ahora lo llamas y le dices de todo. Y ahí es donde, ¿cuál de las dos cosas hacemos? Hay trigo y hay cizaña. Y qué difícil es convivir con esas dos cosas dentro de nosotros. Nos encantaría, y muchas veces, ojo, muchas veces le pedimos a Dios que arranque de nosotros, pues eso, esa cizaña, pero no por amor a Él, ¿no? Muchas veces le decimos, Señor, quítame este pecado, quítame esto, no por amor a Él, porque esto me separa de ti, sino, es que no me soporto con este pecado, no me soporto verme iracundo, lujurioso, perezoso, soberbio, envidioso, murmurador, ¿sigo? ¿No? La lista sabemos que puede ser más larga. Me cuesta convivir con este misterio, ¿no? Del trigo y la cizaña dentro de mí. Es este drama que San Pablo, cuando termina, podéis buscarlo, Romanos 7:14 en adelante, hasta el final del capítulo, San Pablo termina diciendo una cosa: ¿quién me librará de todo esto? Pues no lo dice quién me librará, sino gracias sean dadas a Jesucristo. Nosotros queremos resolver, pero es el Señor el que al final de los tiempos cogerá nuestra vida y separará la cizaña del trigo, ¿no? Ahora, con un último ejemplo quiero ir concluyendo. ¿Qué crece más, el trigo o la cizaña? ¿No? Según lo que tú alimentes. Hay una historia que creo que en alguno de los 125 vídeos anteriores lo conté y la saco también a colación porque entra, ¿no? En este tema. Decía, es un cuentecito de los que llega por WhatsApp, ¿no? Dice, dentro de nosotros hay un lobo y un cordero y ganará el que más alimentes. Y es cierto que si yo alimento el lobo, la cizaña, ¿no? Por lo que veo en la tele, por lo que hago, por lo que escucho, por lo que leo, por lo que voy alimentando, ¿no? Si os fijáis, al final, nuestras redes sociales, aceptamos a las personas que son afines a nosotros, leemos los artículos que nos gustan escuchar, y etcétera. Y entonces vamos alimentando, pues, nuestro lobo, ¿no? Que somos muchas veces, pues, nuestro yo. Y es un yo que es el que ataca, ¿no? Al otro porque quiere imponerse, etcétera, ¿no? Pero por otra parte tenemos el Cordero, que es este Hijo de Dios que vive dentro de nosotros por el bautismo, que los dos están sembrados en nuestra vida. ¿Cuál de los dos gana? El que más le eches de comer. En este tiempo que estamos celebrando, por lo menos por aquí, las comuniones en grupitos chiquititos, de a 2, de a 3, con los niños, se lo estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿a quién alimentas? ¿A Cristo dentro de ti? Con la Eucaristía, con la oración, etcétera, o si no, pues alimentamos, pues eso, con todo lo que alimenta, pues mi yo mundano, mi lobo,
Y ahí es donde, bueno, pues cada uno de nosotros cosecha también en ese sentido, pues lo que quiere, ¿no? Lo que siembra y lo que alimenta. En estos domingos que el Señor utiliza todas estas parábolas del campo, pues viene a expresar de una forma gráfica pues lo que es el misterio de nuestra fe. La semana pasada, hablaba que esta semilla tiene todo el poder, depende de dónde cae. Lo mismo nosotros. Existe una semilla que ha sembrado Dios y una semilla que ha sembrado el maligno y el enemigo. La que más riegues, crecerá más. Pero aún así tenemos que experimentar, y como decía San Francisco ¿de quién? De Sales, San Francisco de Sales, la paciencia con nosotros mismos, con este misterio de lo mejor y lo peor dentro de nosotros. Y por eso necesitamos estar con el Señor, para que no salga lo peor, sino lo mejor de nosotros. Pues que el Señor nos regale estar cerquita de Él. No dejar la Eucaristía, no dejar la oración, no dejar nuestra vida de fe a un segundo plano, porque al final el cordero se morirá de hambre y lo que saldrá es el lobo. Pues que el Señor os bendiga a todos en este domingo 16 del tiempo ordinario. Seguimos recibiendo vuestros vídeos, y así que hasta mañana y vaya usted con Dios. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. Sumando X logramos un mundo mejor.